Esperen que voy a ponerles, no sé si es lo mismo o no, pero por las dudas. Yo por ahí lo pongo en primer plano, aunque yo no me veo. Dividí todo por x. Ya hice un paso de menos acá. Cuando introduzco la x adentro de esta raíz, se introduce como x cuadrado y ya la distribuí. O sea, hice 9x sobre x cuadrado, 9x cuadrado, perdón, sobre x cuadrado y x sobre x cuadrado. Y acá abajo, cuando introduje esta, lo mismo. La introduje y ya la distribuí, obviamente como x cubo. Entonces, cuando yo simplifico, acá me queda 2, acá. Este me queda 9, acá queda una fracción. Este queda así, este queda así y este queda menos 8. Acá adentro, acuérdense que las fracciones que quedan tienen que tener número arriba y x abajo, y esas todas están tendiendo a 0. Entonces, yo acá tengo 9 más 0, que da 9, la raíz cuadrada de 9 es 3, así que arriba me queda 2 menos 3. Esto es 0. A ver, quedaría así. Para que lo entiendan de dónde saqué el 2. Quedaría 0 menos, y la raíz cúbica de menos 8 es menos 2. La raíz cúbica puede dar, se puede calcular sobre valores positivos y negativos, porque las potencias de grado impar se pueden calcular. Entonces queda 0 menos menos 2, lo cual da 2. Entonces tienen 2 menos 3 menos 1 sobre 2 positivo. Ese es el primero. Esperen que se los voy a dejar puesto mientras voy viendo el otro. Acá. Voy con el segundo, que es de los límites notables, o sea que lo tenemos que llevar a la forma del límite notable. Lo primero que tenemos que hacer es hacer en un mismo paso el cambio de signo y del número del 3 que está en el numerador. Bueno, el segundo límite. El segundo límite entonces nos queda así. Primero corregimos el 3, que tiene que ser un 1, y aparte el signo. Así que dividí por menos 3 arriba y abajo. Con lo cual, menos 3 dividido menos 3 me da 1 positivo y queda el menos 3 acá abajo. Ahora, esta función que me quedó acá en el denominador la tengo que hacer aparecer en el exponente. Entonces, directamente la agrego en el exponente, la agrego invertida para balancear, y este es el exponente que ya teníamos, lo escribí al final.
Entonces yo agregué esto que estaba en el denominador en el exponente. Lo agregué invertido, porque estoy agregando algo multiplicando, lo agrego dado vuelta, y este es el exponente que teníamos. Entonces cerré el número E con el paréntesis y este exponente que es el que forma adentro del corchete el número E. Los otros dos exponentes los multipliqué. El menos 3 hice distributiva acá, me queda menos 15x menos 6 sobre x más 2. Entonces, el límite del corchete me da el número E. Y el límite del exponente es un límite para x tendiendo a infinito. Como son del mismo grado, es el cociente entre los coeficientes principales, o sea, menos 15 dividido 1 es menos 15. Ahí está el segundo. Voy a ir al tercero. O sea, sería el segundo ejercicio, ¿no? Porque este era el primer ejercicio. El segundo era un estudio de continuidad, donde tenían la función x cuadrado menos 2x sobre x más 1. El dominio son todos los reales menos el menos 1, que es el valor de la x que anula el denominador. Entonces, lo que hacemos es estudiar qué tipo de discontinuidad tiene en menos 1. Ya sabemos que es discontinua porque el menos 1 no pertenece al dominio. Ahora hay que ver qué tipo de discontinuidad tiene, para lo cual calculo el límite para x tendiendo a menos 1 de esta función. Que cuando yo reemplazo por menos 1, arriba el numerador me da 3 positivo y el denominador tiende a 0, con lo cual esto me da infinito. Así que, como siempre que me da infinito, es una discontinuidad esencial infinita y por lo tanto tenemos acá una asíntota vertical de la función en menos 1. Yo ya que estoy, hago los límites laterales y ya se los muestro, así ya vamos arreglando esto para la hora de graficar, para que quede todo junto. Acuérdense que cuando hacemos los límites laterales volvemos a escribir todo. El único objetivo que tienen los límites laterales es darle un signo al infinito. Estamos hablando del menos 1. El menos 1 a su izquierda tiene el menos 2 y a su derecha el 0. Así que cuando yo trabajo a la izquierda de menos 1, puedo trabajar, por ejemplo, con el número menos 1,1. Y cuando trabaje a la derecha, no tengo otro color, bueno, vamos con el rojo de nuevo. A la derecha es un número un poco más chico, como por ejemplo 0,9, negativo obviamente. Entonces acá, menos 1, este me da negativo, negativo, y el otro me da positivo, positivo. A ver, hasta ahí. Hasta ahí tengo esto. El dominio, el punto de discontinuidad, el límite que me da infinito, por lo tanto completo, que es esencial infinita, y que tengo ahí una asíntota vertical. Lo que yo ya hice fueron los límites laterales para
ir adelantando. A la izquierda de menos 1, de este lado del menos 1, podría estar el menos 1,1, que si yo lo reemplazo acá en el denominador, menos 1,1 más 1 me va a dar negativo. Un número positivo dividido en un número negativo me da negativo. Y del otro lado a la derecha, que podría ser el menos 0,9, si yo lo reemplazo acá en el denominador, menos 0,9 más 1 me da positivo. Positivo dividido positivo, positivo. Ahí ya tengo todo preparado para la hora de graficar cuando vaya a la asíntota vertical. Ahora, esta función, por su forma, además de la vertical, va a tener una oblicua, porque el grado del numerador supera en 1 al del denominador. Y acá es fácil encontrar la oblicua porque lo puedo hacer con Ruffini, porque es de grado 1 y mónico el binomio del denominador. Así que pongo los coeficientes del numerador y el término independiente del denominador cambiado de signo. Este es el resto. Así que saco que la asíntota oblicua va a tener ecuación x menos 3. Esa es la recta que va a actuar de asíntota oblicua. Ahí hice la división con Ruffini, los coeficientes del numerador, el término independiente del denominador cambiado de signo. Esto que queda acá son los coeficientes de la asíntota oblicua. ¿Qué me falta hacer? Y para ayudarme, y siendo que la función es fácil, no estoy pretendiendo que hagamos nada muy complicado, en esta función es recontra fácil calcular las intersecciones con los ejes. Entonces ya tengo algunos puntos más para marcar. Si yo tengo la función x cuadrado menos 2x sobre x más 1, para sacar la intersección con el eje Y, yo le doy a la x el valor 0 y me da 0. O sea que corta el eje Y en 0, en el origen de coordenadas. Y si quiero sacar, porque es fácil, no estoy pretendiendo nada complicado, la intersección con el eje X, yo hago la Y igual a 0. Acá están hechas las intersecciones. Fíjense. Con el eje Y hago la X igual a 0, o sea, a las X le doy el valor 0 y les va a quedar 0 dividido 1, que obviamente da 0. Y cuando hacen la intersección con el eje X, le dan a la Y el valor 0, o sea que igualan esto a 0. El denominador lo pasan multiplicando para acá. 0 por X más 1 da 0, así que queda igualado a 0 el numerador. Y acá saqué factor común X. Y ahí tienen los dos puntos de corte con el eje X. El valor que anula este factor, que es el 0, lo cual era obvio, porque si corta el eje Y en 0, corta el eje X en 0. Y el otro punto de corte con el eje X es el 2, que es el valor que anula el otro. Ahí tienen los puntos de corte con los ejes. ¿Qué es lo más práctico de sacar antes de graficar? Ahora voy a ir a la gráfica. Y tengo una asíntota vertical en menos 1. Ajá. Así que voy a tener que graficar la media arriba. Una asíntota
vertical en -1 y una oblicua miren, la vertical en -1 y la oblicua, para ustedes graficar una recta necesitan 2 puntos. La recta era esta, así que la ordenada al origen, o sea, el punto donde corta el eje Y, es -3. Lo marqué acá. Por ahí corta el eje Y. Y le di como valor a la X, yo le di el valor -1. Si le doy el valor -1, les da -4. Y ahí marqué el otro punto. O sea, yo trabajé con estos 2 puntos. El -3 es obvio, ese lo trabajamos todo. Le dan un valor más a la X, el que les guste. ¿Les gusta darle el 1? Le dan a la X el valor 1, la Y vale -2. Y lo marcan y trazan. Yo le di el -1, que ya lo tenía acá. -1 y me dio -4. Ahí tenía ese punto de ahí y el -3 y tracé la oblicua. Ahora voy a marcar los puntos de corte que tengo con el eje X en 0 y en 2. Y el eje Y en 0. Así que la gráfica obviamente está teniendo en cuenta los límites también. Ahora les muestro. Fíjense, el límite a la izquierda era menos infinito y a la derecha más infinito. A la izquierda de la asíntota, menos infinito, venía de abajo. A la derecha, más infinito. A la izquierda, menos infinito, lo marqué acá. A la derecha, más infinito, lo marqué acá. Y tienen los puntos de corte con el eje Y y con el eje X. Entonces, viene de acá arriba, pasa por el 0, por el 2 y se arrima a la asíntota. Y la otra va a estar acá abajo, simétrica, acuérdense, más o menos. Tratemos de hacer la misma distancia, más o menos. Para el tercero voy a ir directamente a compartirles el apunte. Así se los voy mostrando ahí y lo vamos resolviendo sobre el apunte. El tercero, acá está. Fíjense, tenemos una función graficada de esta manera y dice, primera pregunta, ¿se puede aplicar el teorema del valor intermedio en el intervalo 2, 5? Justifique su respuesta. El intervalo 2, 5 va de acá a acá. Sería este pedazo de la gráfica que están viendo acá. Es esta parte de la gráfica, vamos a decirlo así, donde la función es constante, que toma siempre el mismo valor. No se puede aplicar el teorema del valor intermedio. No.
y hay dos motivos por los cuales puedo justificar que no. Cualquiera de los dos estaría bien. Uno de los motivos por el que no se puede aplicar es porque la función no es continua en el intervalo. Cualquiera de los teoremas exige que la función sea continua en el intervalo. Esta función no es continua en el intervalo porque en 2 no existe. Fíjense que tienen un huequito acá. Así que la función en 2 no existe. Entonces, este punto 2 no es un punto de continuidad, por lo tanto, no es continua en el intervalo. Ya con eso es suficiente para justificarlo. Ese es un motivo. El otro motivo tiene que ver con lo que dice el teorema, porque el teorema tiene dos condiciones. Las condiciones es lo que figura en la hipótesis. Una de las condiciones es que la función tiene que ser continua en el intervalo que a mí me hayan dado, que en este caso es el intervalo 2, 5, lo cual ya les acabo de mostrar que no es, porque el 2 estoy viendo que es un punto donde la función no existe. O sea que ya con eso ya está. Ya está. Simplemente les voy a mostrar que tampoco se cumple la segunda condición, porque la segunda condición habla de que tiene que haber un valor K que esté comprendido entre los valores extremos de la función. O sea, a ver, sería así. La función tiene que ser continua en el intervalo, no lo es. Ya está, con eso basta, ¿eh? Pero les muestro el otro. Debería haber un valor K comprendido entre el valor de la función en 2 y el valor de la función en 5. ¿Qué es lo que pasa acá? Que el valor de la función en 2 y el valor de la función en 5 es el mismo porque la función es constante. Entonces no existe ningún valor comprendido entre los dos. Si estos dos números son iguales, si este vale 1 y este vale 1, no hay ningún número entre el 1 y el 1. Entonces ninguna de las dos condiciones se cumple. De esa manera yo justifico la primera parte, el primer punto de la pregunta acá. Profe. Sí. Vio ahí que en 5 no tiene, digamos, un puntito relleno. Si no tiene, punto hueco, ustedes suponen que está un punto lleno. Ah, perfecto. Si no existiera, debería estar el huequito. Acá se puso bien claro porque es justo el punto de discontinuidad. Entonces hay que ver si el 2 pertenece al dominio. Sí, tiene su imagen acá y no acá. Por eso está bien claro. Pero si no dice nada, se supone que sí. Segunda pregunta, ¿se puede aplicar el teorema de Bolzano en el intervalo -1, 2? Justifique su respuesta y en caso afirmativo, diga cuál es el valor de C. Bueno, intervalo -1, 2, o sea, desde acá hasta acá, -1, 2. ¿Qué condición tiene que cumplir la función desde este punto, que justamente están graficadas de distintos colores, sería esta parte roja o naranja de la función? La función tiene que ser continua en el intervalo. Primera condición. ¿Es continua? Sí, es continua. Acá en el intervalo y con este punto lleno acá, les está diciendo que es continua. Segunda condición, el valor de la función en un extremo y en el otro tienen que tener distintos signos, lo cual también se cumple, porque el valor de la función acá en -1 es positivo y el valor de la función acá en 2 es negativo. Si se cumplen las dos condiciones, se cumple el teorema de Bolzano. Este sí se cumple. Ahora, ¿cuál es la pregunta? En el caso que la respuesta sea afirmativa, diga cuál es el punto del que habla el teorema, el punto C. El teorema de Bolzano dice que si la función es continua
y en los extremos toma distinto signo, existe un punto donde la función vale 0, que en este caso es el 1. Tiene que haber un punto adentro del intervalo, o sea, entre -1 y 2, adentro del intervalo, donde la función vale 0, que en este caso es el 1, el punto donde la función corta el eje X. Eso es todo. Y la última pregunta es en el intervalo de -3 a -1. Sería este pedazo de acá. De -3 a -1. Si se cumple el segundo teorema de Weierstrass. El segundo teorema de Weierstrass, la única condición que tiene es que la función sea continua. Y acá la función es continua. Desde acá hasta acá, la función no está cortada, no tiene ninguna cosa rara. Es una misma, lo único que cambia de forma después, pero no está cortada ni nada. Así que la única condición que impone Weierstrass se cumple, y es que la función sea continua. De esa manera lo justifico. Sí, se cumple porque la función es continua. ¿Cuáles son el máximo y el mínimo? ¿A qué se refiere con el máximo y el mínimo? Uno tiene que mirar el pedazo de gráfica acá y acá y fijarse cuál es el valor más alto de la función, o sea, el más grande de la y cuál es el valor más chico. Fíjense que el valor más grande de la función está acá. ¿Que cuánto sería? Qué sé yo, más o menos 2,3. Sí, 2,3, 2,4 será, en forma estimativa. Ese es el valor máximo. Y el valor mínimo está acá. En este pedacito de la función, el valor más chico que toma la y está acá en -3, donde la función vale 0. Ustedes están viendo nada más que este pedazo, de acá a acá. En ese pedazo el valor más chico de la y está acá, que es 0. Y el valor más grande de la y está acá, que más o menos andará por el 2,3, 2,4. Eso es lo que tengo que responder en el punto C. Bueno, voy con el último. A ver. Yo no les bajé punto por esto en el práctico, pero cuando uno tiene un ejercicio como este, uno debería ir justificando por qué va a ser cada cosa. Lo que pasa es que como yo no les había puesto que justificaran, no les bajé punto. Ahora les voy a ir mostrando qué es lo que yo voy a ir haciendo. El dominio son todos los reales menos el -1, el 1 y el 5. ¿Qué quiere decir? Que esos 3 puntos son puntos de discontinuidad. Si no pertenecen al dominio, son puntos de discontinuidad. Ahora tengo que ver con los datos que me da abajo qué tipo de discontinuidad tengo. Fíjense en el -1. En el -1 dice que el límite para x tendiendo a -1 es más infinito. Si me dice más infinito, quiere decir que por los dos lados se va al infinito positivo, por los dos lados. Pero el hecho de que el resultado me da infinito es una discontinuidad esencial infinita y por lo tanto tengo una asíntota vertical en -1. ¿Qué dice respecto del 1? Respecto del 1, lo único que me dice es que el límite existe, porque dice que el límite para x tendiendo a 1 es 5. Pero la función es discontinua porque acá dice que no pertenece al dominio. O sea, si no pertenece al dominio, no tiene imagen, no tiene valor la y, pero sí tiene límite. Si tiene límite se llama discontinuidad
evitable. Y por último, la de 5, que acá les da los límites laterales, por la izquierda y por la derecha de 5. A la izquierda me da 3 y a la derecha me da 1, lo cual quiere decir que acá hay una discontinuidad esencial finita, porque tiene límites laterales, pero el problema que tiene es que son distintos. Por otro lado, y acá les da el límite para x tendiendo a infinito igual a 2. Eso quiere decir que tiene una asíntota horizontal en 2. El límite para x tendiendo a infinito se saca para encontrar la asíntota horizontal. Así que yo lo que fui haciendo mientras leía, fui escribiendo todas las conclusiones. Ya les voy a mostrar, les voy a hacer la gráfica, pero yo miren todo lo que escribí. Esto uno lo debe hacer en este tipo de gráfico, porque es la manera de justificar la gráfica que estoy haciendo. Respecto del 1, del menos 1, puse que es una discontinuidad esencial infinita y que tiene ahí una asíntota vertical. Respecto del 1, como tiene límite, puse que es una discontinuidad evitable. Y en el 5, como los límites laterales son distintos, es una discontinuidad esencial finita. O sea, fui escribiendo lo mismo que decía el ejercicio, pero usándolo para justificar qué pasa en cada uno. Entonces tenemos una asíntota vertical en menos 1, una asíntota horizontal en 2, un punto de discontinuidad evitable en 1, donde el límite me da 5. Ahí va a haber un hueco de la función. Y después, en 5, por la izquierda, ponerlo acá el 5, por la izquierda me da 3, y por la derecha me da 1. No me dice cuál es el valor de la función. No me dice cuál es el valor de la función en 5, así que yo soy libre de pensar que el valor de la función en 5 es 1, o es 3, o no es ninguno de los dos. O sea, puedo poner dos huecos, o puedo poner un punto lleno y un hueco. Si a mí no me aclara nada el ejercicio, a mí me da la libertad de hacer lo que a mí me parezca ahí. Se las estoy trazando para mostrárselas. Ahí está. Miren. En un menos 1 la asíntota vertical. Como el límite daba más infinito, de los dos lados tiene que ir para arriba. De los dos lados va para arriba. En 1 está la discontinuidad evitable. Ahí tiene que haber un hueco. O sea que la gráfica viene de allá arriba, pasa por el huequito y sigue. Y a medida que se acerca a 5 por la izquierda, o sea de acá, va al 3. A la derecha de 5, 1. Y bueno, yo de ahí, desde el 1, la hice de esta manera porque como está la asíntota horizontal, tengo que hacerla arrimarse a la asíntota horizontal. Esta se arrima de este lado y de este otro lado la hice arrimarse desde ahí. Yo la trazaría así. De 5 de la derecha. ¿Tiene relleno? ¿Cómo? Perdón, no te escuché. 5 a la derecha da 1, por eso lo marqué ahí. A medida que me acerco de la derecha se viene al 1.
El 1 más o menos debe andar por acá para mí. Me acerco por la derecha, de este lado para acá, venimos al 1. Entonces, si venimos por abajo de la asíntota, tiene que venir así. Claro, pero ahí hay un hueco, ¿no? Hay un agujero. Mira, Está es lo que les definida estaba el diciendo 5. recién. No me dice nada del valor de la función en 5. Ustedes pueden hacer 2 huecos o un hueco y un punto lleno. Lo único que yo sé es que en 5 es discontinua. Y el hecho de que acá haya un salto así es una discontinuidad. Así que puede llegar a existir la función en 5, o sea, puede tomar un valor. Eso no quita que deje de ser continua, no, es discontinua. Perfecto. Era eso nomás. Gracias. No, de nada. Bueno, les resolví. Profe, Sí, después puede volver a mostrar, por favor, un ratito la hoja donde usted muestra la justificación, porque justo se quedó borroso y no pude sacarle una fotito. pero está grabada la clase igual, pero yo te la muestro. Te la muestro por parte, porque si no queda muy lejos. Esa es la parte del -1 y del 1. Y esta es la parte del 5. Y la asíntota horizontal. Gracias, profe. No, de nada. Bueno, otra pregunta al respecto de esto. Ahí tienen más o menos, yo lo que quería era mostrarles en general el tipo de ejercicio y cómo se puede preguntar la teoría. Esto no, el de la gráfica es un ejercicio de teoría. Sin preguntarles qué dicen los teoremas, ustedes no pueden contestarlos si no saben teoría eso. O sea que justamente la idea es preguntar la teoría a partir de los ejercicios. Esto también es un ejercicio de teoría, porque ustedes tienen que poder saber qué significa que el límite da más infinito, qué significa... Esto es todo... Los dos últimos, en realidad, pueden ser considerados ejercicios de teoría. No pido definiciones, no tiene sentido pedir definiciones, sino más bien poder entender o interpretar los ejercicios así como se los mostré. De esa manera van a ser las preguntas. El parcial va a ser presencial. Obviamente, yo espero hasta ese día para saber quiénes están, ¿cómo es? Si llegan a tener algún problema, alguien que... Bueno, hay gente que yo sé que no está. Eso ya me lo informa a mí la facultad. Pero con los que estén y con los que puedan asistir, el parcial es presencial. Creo que por el número que somos no vamos a tener problema de que sea en el aula nuestra, en el aula Nuevas 2. Porque tenemos, a ver dónde estoy acá. Ya estuve el otro día completando ayer todas las planillas de asistencia. Porque faltaban varias, por eso algunos me quedaban con 22, sí, sobra lugar. Y algunos que puedan no estar porque no están en el país y demás, o no están en la localidad, sí, en el aula es Nueva 2 entonces, el examen. La idea, ¿vieron lo que es un parcial? La idea es que el parcial va a ser así, con lo cual va a ser cortito, ¿está? Nosotros tenemos a las 16:30, no le debería llevar más de 2 horas, pero ni por asomo más de 2 horas. Mi idea sería yo ya ir con toda la planilla como para ver si puedo, a medida que ustedes van entregando, corregir para que los vean a los resultados de los parciales, que lo puedan ver.
Porque como ya es el último día de clase, yo después vuelvo a ir recién para los finales, la idea mía es quedarme a corregir. El que quiera se va, descansa un rato y vuelve a ver su parcial. Esa es la idea para el jueves que viene. Bueno, ¿alguna otra duda, pregunta? Bueno, si no hay dudas, dejamos ahí y nos vemos.